público respecto a qué sucede para que, más de un año después de que el Gobierno haya anunciado la presentación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sin embargo, ni siquiera dispongamos de un borrador para saber en qué consiste, dónde están los fundamentos de la ley. Y me temo que lo que sucede es lo siguiente, que mientras algunos estamos debatiendo sobre transición energética, otros están pensando en un modelo energético distinto, en el cambio de un modelo energético, con una dificultad, en este caso para el Gobierno, que no tiene la mayoría parlamentaria para hacerla realidad. Es decir, al Gobierno le gustaría un modelo energético concreto, que es el que tiene en la cabeza, que era el que pretendía consolidar con la reforma de la ley del año 2013, que fracasó, que en estos momentos probablemente su voluntad sería sencillamente dotarle de capacidad para su permanencia en el tiempo y que lo único que estaría dispuesto a debatir con el resto de los grupos parlamentarios es cómo llegamos a ese objetivo, pero el objetivo lo coloca el Gobierno, no lo colocamos entre todos. Si este país no consigue consensuar una ley de transición energética, consensuar de la forma más amplia posible, hablo de los interlocutores políticos, pero también de los interlocutores sociales, de las distintas administraciones, en definitiva, de la sociedad de este país. Si no conseguimos dar carta de naturaleza a un gran acuerdo de país en materia energética que defina con claridad a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar ahí, nos encontraremos probablemente en una situación parecida a la generada tras el año 2013. Un instrumento absolutamente inútil para lo que pretendemos, una pérdida de tiempo que cuesta carísima a la economía del país, que genera un enorme problema al tejido industrial, al tejido empresarial de este país, que se paga en términos económicos ese retraso con cargo a las economías familiares del conjunto de los usuarios del sector eléctrico, del sector energético, en el más amplio concepto del sector, y que el país no se lo puede permitir. ¿Cómo se puede corregir esto? Es difícil. Cuando uno no encuentra vocación para el diálogo al otro lado de la mesa, es muy complicado estrellarse permanentemente con las apelaciones al diálogo, que se hacen desde todos los que están aquí, caras muchas de ellas que me resultan conocidas, desde sus distintos ámbitos de responsabilidad hacen apelaciones permanentes a la necesidad de contar con un instrumento que traslade seguridad jurídica en un ámbito imprescindible para el desarrollo del país. Pero no parece que haya sensibilidad al otro lado de la mesa para recoger ese emplazamiento. ¿Significa eso que debemos de quedarnos parados, esperando a ver lo que sucede? Hombre, en la teoría del Gobierno, especialmente de su presidente, este es un axioma que ha venido practicando con fruición a lo largo de, como presume, de sus más de 30 años de vida política, y no le ha dado mal resultado. A él, al país, me temo que no tanto. El Gobierno está convencido de que si no mueve nada, si no mueve ficha en materia energética, no se produce ningún cambio en materia energética en el país. Craso error. Aquí todo el mundo está tomando sus decisiones ya. Y el problema que tenemos es que la suma de las decisiones individuales, legítimas todas ellas, que se adoptan desde los distintos sectores o subsectores económicos, desde las distintas administraciones, en definitiva desde todos los agentes que participan en la vida social y económica del país, la suma de todas ellas no necesariamente concluya que sea la resultante una respuesta al interés general del país. No, porque las expectativas de todos y cada uno agregadas superan con mucho la capacidad de respuesta del propio país. Y además, en muchos casos, son antagónicas unas visiones de otras. El mundo se está moviendo, la energía se está cambiando, el país está paralizado y lo que estamos es perdiendo permanentemente oportunidades. Y nosotros creemos que alguien tiene que liderar ese proceso. Y en ese convencimiento hemos acudido a, creo que probablemente la mejor herramienta que teníamos a nuestro alcance: escuchar a todos aquellos que tienen algo que aportar, sin que necesariamente tenga que coincidir con la posición
que el Partido Socialista incluso tenga traducida en documentos de resoluciones congresuales y que definen, pues desde el mix energético hasta determinados tratamientos de carácter regulatorio o de cooperación interinstitucional. Todo el mundo, todos aquellos que participan de la realidad energética tienen derecho a hacer oír su voz y todas ellas probablemente merezcan la pena ser escuchadas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y finalizado este proceso que, en ausencia del liderazgo por parte del Gobierno, en la pérdida de tiempo de lo que debería de haberse hecho ya desde hace meses, vamos a intentar llegar a una conclusión razonable y razonada. En términos técnicos, académicos, regulatorios, solvente. Y en términos de respuesta al interés general del país, poniendo por delante de todo el interés de los ciudadanos, con capacidad de dar respuesta a la sociedad de este país. Y la verdad es que no hay mucho que inventar. Tiene que ser necesariamente convergente con lo que la Unión Europea está definiendo en estos momentos. Debe de responder a los acuerdos que dimanaron de la conferencia de París y, por otra parte, tiene que tener la suficiente inteligencia como para ser capaz de liberarse de algunas de las losas que han pesado sobre nuestra economía a lo largo de los últimos años, sobre todo la enorme hiperdependencia exterior, aprovechar nuestra capacidad tecnológica que se puso de manifiesto que tiene grandes posibilidades de liderar a nivel mundial un proceso de cambio que requiere de gran aportación, de innovación, de desarrollo, de investigación, y los mimbres están ahí. El único problema que tenemos es cómo construir eso en términos parlamentarios para que sea viable. Vamos a ser optimistas y vamos a confiar en que si el Gobierno no quiere, los demás seamos capaces de concitar un espacio de encuentro lo suficientemente amplio como para que esto se convierta en una reivindicación de país que nos permita dar un carácter de emplazamiento formal en términos parlamentarios a que esto tenga un recorrido razonable con carácter inmediato. No podemos estar esperando a lo que el Gobierno dice. Ahora vamos a esperar a que Bruselas elabore o ponga término al debate en el trílogo sobre el paquete de invierno y después no sabremos lo que vendrá y lo siguiente y lo siguiente. El Gobierno debería ponerse, lo primero de todo, de acuerdo internamente qué es lo que quieren, a dónde nos quieren llevar. Y, por último, una recomendación, en este caso al Ministerio de Energía concretamente, y es que no hay, en política no hay peor camino que persistir en el error cuando uno no tiene mayoría parlamentaria para dar viabilidad al error. El Gobierno lleva haciendo intentos de modificaciones puntuales para condicionar la realidad energética del país al margen de la transición desde hace bastantes meses. Lo ha hecho por distintas vías y con distintas propuestas normativas. Agotadas algunas vías, ahora recurre a algunas otras. La posición del Partido Socialista manifestada en su momento sigue siendo la misma en este momento. No son posiciones de coyuntura. No puede ser que en un momento en el que el eje central del debate debe de ser cuál es el objetivo energético hacia el cual queremos caminar, con qué herramientas y con qué tiempos lo hacemos, no puede ser que de forma anticipada se esté condicionando ya el objetivo final a través de normativas parciales, sectoriales, de distinta índole, porque entonces lo único que estamos haciendo es invalidar cualquier proceso de diálogo en el consenso que este país necesita. Por mi parte, agradecer a la Fundación Pablo Iglesias la aportación que hace con este documento, que en el caso del Partido Socialista, no les quepa la menor duda, va a servir de documento de aportación, de análisis para la conformación de su propia propuesta. Agradecerles a todos ustedes su presencia, lógicamente a los autores que participaron en la elaboración de esta monografía, e invitarles a que en los términos en los que alguna persona se ha manifestado aquí en la sala, que es la de hacernos llegar propuestas en esta materia, aunque ya haya 11,
no sobran 12, 13, 14 o 15. Y en todo caso, aun cuando no sean propuestas integrales, cualquier aportación en términos críticos a este debate, que es un debate social, será siempre en este partido siempre bienvenida. Y por lo demás queda clausurada esta jornada.